Para empezar a hablar sobre el delirium, tenemos que empezar primero por definirlo, el cual se define como alteración grave de las capacidades mentales que resulta en pensamientos confusos y una conciencia reducida del entorno. Ahora continuaremos con la epidemiología del delirium. El delirium es uno de los más grandes síndromes geriátricos. Su incidencia aumenta con la edad, aunque varía según las características del paciente, el nivel asistencial y la sensibilidad del método de detección. La prevalencia del delirium en el momento de ingreso hospitalario en personas mayores suele ser de entre el 14 al 24%, mientras que la incidencia durante el periodo de hospitalización en este grupo de edad se encuentra entre el 6 y el 56%. El motivo de esta variabilidad es la diversidad de factores predisponentes y precipitantes en cada caso. El delirium aparece entre el 15 a 53% de los mayores durante el periodo postoperatorio y entre el 70 y 87% de aquellos ingresados son de cuidados intensivos. Así también cabe mencionar que el 83% de quienes precisan esta enfermedad son de parte de cuidados paliativos. El delirium es un síndrome neuropsiquiátrico caracterizado por una alteración aguda y fluctuante de la atención, el nivel de conciencia y la cognición. Su comprensión requiere un conocimiento de las bases fisiológicas de la función cerebral normal, por ejemplo, el mantenimiento del estado de alerta y atención, como es el sistema activador reticular ascendente ubicado en el tronco encefálico, es esencial para la regulación del estado de alerta. Este sistema interactúa con regiones corticales para mantener la atención y responder a los estímulos externos. También tenemos el equilibrio neuroquímico, que la función cerebral depende del balance entre sistemas excitatorios y inhibitorios. Alterando en esto, el equilibrio puede causar disfunción cognitiva. También tenemos la regulación de la homeostasis cerebral, que es la función cerebral requiere un aporte adecuado de oxígeno y glucosa, así como una adecuada perfusión cerebral. Hipoxia, hipoglucemia o desequilibrios metabólicos pueden alterar función normal y participar en deliriums. También tenemos la integridad estructural y conectividad neuronal, que las redes neuronales que integran la corteza prefrontal, el hipocampo y otras regiones subcorticales son esenciales para la cognición y la percepción. Su interrupción, ya sea por lesión, isquemia o disfunción metabólica, puede mantenerse como delirio. En conjunto, estas bases fisiológicas sostienen la función cognitiva normal. Cuando se ven alteradas por factores como infecciones, desequilibrios, metabolismo, lesiones cerebrales o medicamentos, se genera una cascada de función que da lugar al delirium. Mecanismos fisiopatológicos del delirium. El delirium es un síndrome agudo que afecta la función cerebral. Para entenderlo, imaginen el cerebro como un sistema que depende del equilibrio de diferentes sustancias químicas, la energía celular y el entorno estable. En el delirium, este equilibrio se rompe debido a varios factores. Primero, hay un déficit de acetilcolina, una neurotransmisión clave para la atención y la memoria. Esto puede ocurrir por diferentes factores, como infecciones, hipoxia o el uso de ciertos medicamentos. Al mismo tiempo hay un exceso de dopamina, lo que contribuye a la agitación y la confusión. Además, el delirium está relacionado con procesos de inflamación sistémica y cerebral. En situaciones como infecciones o cirugías se liberan sustancias inflamatorias llamadas citocinas, tales como el interleukin 1, 6 y el TNF-alfa, que atraviesan la barrera que protege al cerebro, llamada barrera hematoencefálica, y alteran su funcionamiento. Por otro lado, factores como la hipoxia o la falta de glucosa provocan que las células cerebrales no tengan suficiente energía para funcionar, afectando su comunicación. Y si añadimos el impacto del estrés que eleva los niveles de cortisol, el daño se amplifica, especialmente en áreas del cerebro como el hipocampo, responsables de la memoria. Criterios de diagnóstico del delirium. Los criterios diagnósticos más utilizados se basan en el DSM-5 y son los siguientes. Desarrollo de síntomas a corto plazo.
Los síntomas aparecen de manera aguda y tienden a fluctuar a lo largo del día, con periodos de lucidez alternados con desorientación. Alteración de la atención y conciencia. Las personas tienen capacidad reducida para centrar y mantener o dirigir la atención. Puede haber una disminución de la conciencia del entorno. Alteración cognitiva. Hay un déficit en la memoria, el lenguaje, la orientación, la percepción o el pensamiento, que no se explica por un trastorno neurocognitivo preexistente o estable. Causas subyacentes. Los síntomas del delirium son el resultado de la afección médica general, intoxicación por sustancias, abstinencia de sustancias o efectos secundarios de medicamentos. El diagnóstico debe considerar estos factores desencadenantes. Fluctuación de los síntomas. Los síntomas del delirium tienden a fluctuar en intensidad durante el día, lo que significa que la condición puede mejorar y empeorar al transcurso de días o horas. Para el diagnóstico del delirium, existen varios exámenes y herramientas clínicas que pueden ser utilizados para evaluar la presencia y la gravedad de los síntomas. Algunas de las más comunes incluyen el método CAM. Es uno de los instrumentos más utilizados para la evaluación del delirio. Consiste en un conjunto de criterios diagnósticos fáciles de aplicar con una sensibilidad y especificidad alta. El CAM evalúa los siguientes puntos: alteración de conciencia, fluctuaciones en el curso, alteración de la atención, alteración cognitiva. Un resultado positivo en estos 4 puntos sugiere un diagnóstico de delirium. Mini mental. Este test se utiliza para evaluar estados cognitivos generales. Aunque no es específico para el delirium, puede ser útil para detectar déficits cognitivos que son característicos de este trastorno. Examen físico y pruebas de laboratorio. La evaluación médica debe incluir un examen físico completo para identificar posibles causas subyacentes del delirium, como infecciones, alteraciones metabólicas, deshidratación, intoxicación por medicamentos o problemas respiratorios y cardíacos. Se pueden realizar análisis de sangre, pruebas de función renal y estudios de imagen como radiografías de tórax o tomografías cerebrales si se considera necesario. El ICD-SC es un cuestionario que se utiliza en pacientes de unidades intensivas y evalúa 8 dominios: conciencia, atención, patrón del sueño, agitación, percepción, pensamiento, estado emocional y nivel de alerta. Un puntaje alto puede sugerir delirium. Delirium Rating Scale es una escala clínica que mide la severidad del delirio, evaluando 10 ítems, que van desde la agitación y desorientación hasta la alteración de los pensamientos. Es más detallada y es útil en la monitorización del paciente a lo largo del tiempo. Es clave recordar que ninguno de estos tests es definitivo por sí solo. El diagnóstico del delirium debe ser realizado por un profesional de la salud a través de la evaluación integral que considere tanto signos clínicos como las posibles causas subyacentes. Clasificación del delirium. El delirium puede ser hipoactivo, hiperactivo o mixto. El hipoactivo se caracteriza por una disminución en la actividad y respuesta reducida al entorno. Los pacientes pueden estar somnolientos, retraídos o tener poca interacción con los demás. El delirium hiperactivo se caracteriza por agitación, ansiedad, irritabilidad y comportamiento impulsivo. El delirium mixto, en este caso, los pacientes se alternan entre periodos de delirium hipoactivo e hiperactivo. Pueden tener momentos de agitación y otros de confusión o somnolencia. Este tipo de delirium puede ser más complejo de tratar debido a la fluctuación de síntomas. Clasificación de delirium según causa subyacente. Delirium debido a intoxicación por sustancias como alcohol, droga y medicamentos. Delirium por abstinencia. Delirium por infecciones como infecciones urinarias o neumonía. Delirium metabólico por alteraciones en el equilibrio electrolítico, hipoxia, hipoglucemia. Delirium debido a las afecciones neurológicas como accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales.
delirium postquirúrgico frecuente en personas mayores después de cirugías y delirium asociado a una insuficiencia renal o hepática, uremia o encefalopatía hepática. Cuadro sintomatológico. La frecuencia de síntomas de delirium presenta variaciones según el contexto clínico y grupo de pacientes analizados. En caso de adultos mayores oscila entre un 15% y un 30%. En pacientes hospitalizados que han recibido intervenciones cardiovasculares, un 50%. En los servicios de urgencia se reporta el 8% de adultos mayores con delirium y pacientes con ventilación mecánica la incidencia puede alcanzar entre el 50% y el 80%. Enfoque y manejo del paciente. Hablaremos sobre las estrategias para abordar y manejar ciertas condiciones en los pacientes tanto desde un enfoque no farmacológico y farmacológico. El manejo no farmacológico requiere reorientar al paciente utilizando estímulos sensoriales adecuados como relojes y luz natural, evitar la inmovilidad y la privación sensorial, promover un sueño natural reduciendo ruidos nocturnos. Y como manejo farmacológico, el uso de antipsicóticos como haloperidol y risperidona, especialmente para el delirio hiperactivo severo. Benzodiazepinas en casos de delirio asociado a abstinencia alcohólica, precaución con medicamentos anticolinérgicos y en pacientes con polifarmacia.